Estás en Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. Gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Estamos en una serie que se llama Destapando la Verdad. Estamos hablando en este primer season, hablando del caso del niño Lorenzo. Ya tenemos un primer capítulo que lo pueden buscar, pueden visitarlo cuando quieran, aquí en este canal de YouTube, Molusco TV. Hoy es el segundo capítulo con Frankie J. ¿Cómo estás, Frankie? Excelente, un gusto saludarte, Jorge, a ti y al público que nos está viendo. Damos como un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en el primer capítulo para las personas que no tuvieron la oportunidad de visitarlo. Obviamente siempre les recomiendo que visiten ese contenido para que pueda tener una continuidad con este segundo. Básicamente trabajamos lo legal de lo que fue el caso de Gustavo Rivera Seijo el Manco con el licenciado Mario Moxó y la licenciada María Soledad Sáez. Ambos casos son diferentes. Uno tiene que ver con el caso Lorenzo, que es Mario Moxó, y el otro con un caso anterior que estuvo envuelto el Gustavo Rivera Seijo el Manco. Ok, ¿qué tenemos para el día de hoy? Excelente pregunta, porque vamos a comenzar, una vez hablamos de las pruebas de ADN en el primer capítulo, ahora vamos a puntualizar, a remarcar la importancia de las pruebas de ADN con una investigadora privada. En este caso tenemos una persona de la casa, Miriam Polo. Vamos a escuchar y a ver a Miriam Polo y luego retomamos la conversación, ¿te parece? Vamos a verla. Saludos a todos, ¿qué tal? Soy Frankie J para Molusco TV. Estamos trabajando una serie de entrevistas y reportajes sobre el caso del niño Lorenzo. Hoy el tema que nos ocupa es todo lo que tiene que ver con el ADN y tengo a la prestigiosa investigadora Miriam Polo con nosotros. Miriam, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Hola, un placer estar con ustedes. Quiero preguntarte, Miriam, ¿cuán importante son las pruebas de ADN en un escenario de asesinato? Si esto fuera un escenario de un asesinato, ¿qué sería importante? ¿Qué sería lo primero que evalúas? La relevancia de estas pruebas. Yo te puedo decir que la importancia es totalmente absoluta. Si tú no tienes una evidencia científica que puedas machar o que puedas poner la persona con la que se está declarando o que se piensa que es culpable o la persona que está siendo acusado de unos hechos y tú no puedes machar el testimonio con una prueba científica que se recoge en estos ambientes, pues obviamente es cuesta arriba, porque no solamente de lo que se dice se prueba en los tribunales, sino que todo aquello que son evidencias, que es prácticamente también la prueba de ADN. Y estos técnicos tienen que ser sumamente cuidadosos, con un buen olfato, y si este pequeño espacio nos toma 5 horas en buscar cada uno de los rincones, qué tejido, qué fluido, cabello, sangre, fluido, semen en escenas sexuales de violación, etcétera. Así que cada una de las cosas que tenemos aquí habla. Ahora mismo nosotros estamos aquí, los muchachos están ahí, nosotros estamos dejando rastro, nosotros estamos dejando huellas. Ahora viene un técnico y hace una inspección o una investigación forense como tiene que ser. Y va a encontrar saliva mía, saliva tuya, las pisadas de los muchachos, el sudor, etc. Cabello, residuos de la ropa. De todo. De los mismos zapatos también. Así es. Y, Frankie, los casos criminales se ganan o se pierden en la escena. Y esta prueba es universal. Tú sabes que comparto y te tuteo con respeto. Recientemente leí en Apple News, y luego creo que salió en New York Times, que 200 años después de la muerte de Beethoven, un mechón de él va a ser evaluado para determinar por medio de su ADN sobre cuál fue la causa de muerte hace 200 años de Beethoven. Así es, porque toda nuestra fibra, nuestros huesos, nuestra óseo, tiene ese residuo de ADN. Así que estos laboratorios desde el 1965, que fue como comenzó la famosa huella dactilar, en adelante, todo lo que se ha avanzado científicamente para esclarecer crímenes de alto perfil, todo tiene que ver con ADN. Estamos hablando de ácido desoxirribonucleico, si no me equivoco. Qué bonito tú lo dices, porque a mí nunca me sale. Automáticamente ya utilizo el ADN, porque si lo trato de decir, no puedo. Es bien importante que la gente sepa que todos tenemos una huella única, universal. O sea, lo que es tuyo genéticamente, no hay otro ser humano en el planeta que lo pueda tener. Por eso que si investigan una escena de asesinato aquí, todos nuestros rastros
hacen presencia en esa investigación. Si tú fueras a evaluar aquí esta escena, te dicen, Miriam, te estoy contratando para que investigues esta escena, ¿qué tú evaluarías de manera inmediata? Porque yo veo que los forenses entran muchas veces con unas bolsas especiales, vienen uniformados de una manera especial, y yo quiero que la gente entienda y comprenda el porqué de todo esto. Primero de contestarte eso, quiero aclararte que por esa razón se comenta y se dice hay un apostolado. Dos cosas. Tiempo que pasa, verdad que huye. Y segundo, que no hay crimen perfecto. ¿Por qué? Porque dejamos rastro. A tu pregunta, una vez que se entra en una escena, primero que afuera debe de haber estado ya un policía acordonando la escena para que no entre y no se contamine escena. Luego de eso vienen con equipos que a veces son lámparas, en ocasiones son líquidos, vienen el equipo completo de tomar huellas dactilares, que tú sabes que eso es como un polvito que le ponen un tape y demás. Y tendría que estar totalmente cubierta para yo no dejar absolutamente nada de mi cuerpo en una escena. Los zapatos, la vestimenta, todo debe estar debidamente cubierto para que esa evidencia sea protegida y sea debidamente admisible en el tribunal. La cadena de evidencia es sagrada. Hay que protegerla. Hay que protegerla, y de aquí salió muy importante en una escena criminal, no solamente el investigador forense, entiéndase que en este caso el Instituto de Ciencias Forenses, los fiscales, los investigadores del CIC de homicidio, tienen que ser altamente adiestrados. Tú no puedes aprender en un salón de clase, como te mencioné ahorita. Tú tienes que aprender en la calle, y si una escena son 10 horas, son 10 horas. Pero tú no sueltas esa escena hasta que cada una de estas paredes haya sido debidamente revisada, verificada, si hay patrones de sangre, si ese sofá tiene cabellos, o sea, todo, absolutamente todo, y hay unos equipos especializados para eso. Una pregunta, Miriam, ¿se puede retomar una escena? Es decir, llega el fiscal a determinado escenario, dice, levantan el cuerpo, esto fue un accidente, se llevan todo. Cuando hacen la prueba a nivel forense, esto no fue un accidente, esto fue un asesinato, ¿los técnicos pueden retomar la escena, o de una vez que entran, la primera vez ya tienen pruebas para sostener en un caso? Mira, yo creo que ahí es el error de la mayoría de los casos, que las personas piensen que hubo un crimen perfecto y lo que hubo fue un mal manejo de escena. O sea, si tú no manejas la escena correctamente, va a aparecer el supuesto crimen perfecto. ¿Qué pasa? Si tú abandonas una escena y, por ejemplo, como lo mencionas, de repente dijiste que era un accidente. No, ahora es un asesinato. ¿Sabes qué es lo que pasa, Frankie? Que cuando tú ves sangre, es mejor pedir perdón que permiso. Y yo tenía un buen profesor que me decía, cuando tú veas sangre y veas algo extraño, trátalo como si fuera un asesinato. De entrada. De entrada. Y trabájalo con la misma rigurosidad como si fuera un asesinato. Voy a hacer un alto para hablarlo de la sangre, porque también creo que ahora hay unas técnicas que te llevan a determinar, acorde con las manchas de sangre, dónde fue el golpe o dónde fue el disparo. No sé cómo se llama esa técnica, pero sé que existe. Es el patrón de sangre. El patrón de sangre. Efectivamente, cuando te disparan, cuando es un artefacto punzante, cada vez que, perdona que te señale como si tuviese un artefacto, ¿no? Pero el chispotazo de sangre va a variar dependiendo de la trayectoria, de la manera que se haga. Y eso ayuda a ubicar las personas en términos de cómo estaba la escena, cómo estaban ubicados ellos al momento de la agresión. Sí, y más aún, puedes hacer un perfil de la persona que pudo haber atacado. ¿En serio? Si era derecho, si era izquierdo, la corpulencia que pudo haber tenido. ¿Cómo se hace eso? A base de datos matemáticos, más que todo. Cada una de las acciones que tú tomas tienen distintas fuerzas. Presión. Exacto, distintas fuerzas cuando tú... Esa es la palabra correcta, Frankie, presión. Y cada uno de esos movimientos que tú hagas, por ejemplo, una chica que mida 5 pies y 100 libras, no va a tener la misma presión que voy a tener yo. El golpe no va a ser tal vez tan contundente. Jamás. Y ni va a dejar el rastro tampoco de forcejeo ni nada. Esas técnicas son sumamente valiosas, y a veces, yo no quisiera decir que es por prisa, por descuido, por supervisión o porque es... Pero hay investigadoras que no sé si es que no están teniendo el adiestramiento
la experiencia o la calle. El corazón. Mm. O sea, si tú no puedes comprometerte, no emocionalmente, sino moralmente, hacer un trabajo eficiente, siempre va a haber un ups por el camino. El que le guste la investigación, el que quiere el calentón, tiene que ir a todas, como decimos. Voy a concluir esta intervención que hemos tenido con Brian Polo de esta forma. La gente que nos está viendo, nosotros aquí en Molusco TV, queremos que sean personas que piensen. No queremos una secta que haga cosas o piensen como determinada persona. No queremos, exactamente, queremos que ustedes piensen, que ustedes evalúen, lleguen a sus propias conclusiones. Esa es la finalidad de este trabajo. Y vamos a repasar un caso que estamos trabajando, Miriam. Ahora, para concluir, si un investigador me dice a mí, no, yo hice un interrogatorio, yo le interrogué y determiné por lo que él me dijo que este es el culpable, sin investigar tal vez las pruebas de ADN. ¿Qué relevancia tú le das a un comentario así? Es un responsable. Miriam, no conozco si ese hecho, cómo fue y demás, pero los investigadores no estamos para llegar a conclusiones porque sí. Los investigadores llegamos a conclusiones luego de haber no solamente hecho una entrevista, sino también hecho un trabajo de campo, no solamente pericial, sino entrevistando a las distintas personas. Y a veces quien menos tú te imaginas es el que te va a dar datos que tú necesitas para resolver un caso. Así que de la nada, tú no puedes dar por sentado lo que te diga una sola persona. Con un interrogatorio, no necesariamente se puede probar un caso. Tú puedes tener quizás un sospechoso o la famosa frase de una persona de interés. Pero a la hora de la verdad, allá donde se prueban las cosas en el Monte del Olimpo, donde no solamente el investigador va a estar, sino van a estar experimentados abogados de defensa, los fiscales y un juez que tiene un criterio, que ese es el que realmente va a decir si tu trabajo merece o no credibilidad. Pues tú tienes que cuidarte en todas las bases, porque es triste haber dejado el pellejo en un caso criminal y por un ups, se te fue. Ustedes, mi gente, no todo lo que se escucha, no todo lo que se ve es cierto. Así que a veces es bueno ser autodidacta, leer mucho, prepararse, porque el conocimiento es poder. Esta tecnología del ADN llegó literalmente para esclarecer un sinnúmero de casos. Estamos claros y hemos visto cientos de documentales donde han sacado personas de estar presas porque la prueba de ADN de que llegó a la vida, llegó esta tecnología para poder esclarecer un sinnúmero de casos, se han dado cuenta que personas que estuvieron cumpliendo 30, 40 años de cárcel, la prueba de ADN arrojó que no era el culpable. En este caso, arroja claramente que el manco no tiene nada que ver porque la prueba de ADN arrojó que lo descarta completamente, ¿correcto? Total y completamente, estás en lo correcto, total y completamente. Lo más científico hoy día son las pruebas de ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Qué? Perdón. Ácido desoxirribonucleico. Es una prueba única que tú cargas y que cargo yo. No hay un ADN igual, idéntico en dos seres humanos. Como la huella digital. Exactamente. O sea, tú tienes una huella digital distinta a la que yo tengo. Exactamente. Una vez descartado, ya lo probamos con las entrevistas que hemos hecho a Luis Gustavo Rivera Seijo, de lo que es el escenario del manco, diferente a la versión de los federales que insisten en traer a Luis Gustavo, lo cual no es correcto, está probado científicamente. ¿Qué es lo próximo? Hemos traído a alguien de la casa, en este caso Andrew Álvarez, porque a nosotros siempre nos ha estado raro la forma en que fue asesinado Lorenzo. ¿Por qué? Porque, bueno, el Carlos Chávez, que es la persona a cargo de la autopsia del forense, ¿no? Que estuvo bregando con el cuerpo de Lorenzo, revela. Sufrió un golpe contundente sobre una superficie plana sólida y también unas heridas en los pómulos y en el tabique. A mí siempre me ha estado curioso, Jorge, porque yo siempre digo que los muertos hablan y la forma en que tú matas a una persona va a revelar detalles del asesino. Y eso fue el propósito de traer a Andrew Álvarez, porque Andrew, un amigo de muchos años, es un conocedor de las armas blancas. Y en este caso se utilizó un arma blanca para acuchillar a Lorenzo. Qué triste se escucha eso. Qué crudo se escucha que alguien tenga... O sea, alguien acuchilló al niño Lorenzo. Eso es así. Alguien lo acuchilló, pómulo, tabique y aparte un golpe contundente, sólido.
Jorge. ¿Qué vino primero? No se sabe. Estamos especulando, estamos trabajando, como yo le digo a Andrew en la entrevista que vas a ver, en terreno especulativo, pero hay cosas muy reveladoras que podemos ir descubriendo y que le estamos arrojando luz porque lo que queremos es que usted sea el que piense. Vamos a ver la entrevista de Frankie a Andrew Álvarez. Bueno, me encuentro con Andrew Álvarez. Andrew, ¿por qué estoy con Andrew Álvarez? Porque Andrew es un conocedor de lo que son las armas blancas. Andrew, ya tuviste como el patólogo forense que tuvo a su cargo la autopsia del niño Lorenzo. Básicamente se comenta que fue tirado sobre una superficie plana sólida y 3 heridas punzantes en su rostro, tabique y pómulo. Andrew, tú eres un conocedor de esto de las armas blancas. Yo no conozco, nunca me han atacado, nunca he atacado a nadie con arma blanca, pero básicamente lo que me llama la atención, primero, si la forma en que fue asesinado Lorenzo al utilizar arma blanca puede revelar algo del atacante. Segundo, lo que me llama la atención es como yo si voy a atacar a alguien, me voy a defender y tengo arma blanca, lo que busco es tal vez al cuerpo, lo llaman el tronco del cuerpo, no al rostro. ¿Qué me puedes comentar? Bueno, depende de la situación, ¿verdad? Y el conocimiento que tenga el asesino, ¿no? En este caso, hay diversidad de usos de armas blancas cortas, más largas, ¿no? Pequeñas. Y casi siempre los expertos lo que te recomiendan es que use un arma que tenga de 6 pulgadas en adelante para que pueda tocar puntos vitales, órganos vitales. Un arma corta de 3 pulgadas, pues si es un tipo formido el que tú atacas, lo que lo vas a hacer es ponerlo peor como un toro y no va a resolver. Pero en este caso en particular, lo que haya dicho, por ejemplo, el patólogo Carlos Chávez y lo que describen, que es muy poco, que yo te he preguntado a ti muchas veces, que hemos hablado de este asunto, muchas veces, ¿qué dice el protocolo de autopsia referente al ataque? Y lo que dice pues es muy escueto. Pues aquí vamos al punto. Primeramente, cuando vemos la descripción que tienen del ataque, es que al niño, como tú has dicho, se le impacta contra una superficie sólida, ¿no? Prácticamente haber perdido el conocimiento ahí. Luego se apuñala en el rostro, no en el pecho, no le cortan el cuello, no apuñalan las vísceras, nada, simplemente un ataque directo a la cabeza. ¿Puede revelar algo eso de la conducta del atacante? Porque fíjate que si es un niño y yo me lo encuentro o me sorprende o estoy aturdido y me encuentro con el niño pensando como adulto, una vez yo establezco el contacto con él, estoy viendo que es un niño, Andrew. Claro. Bueno, pero es un ataque psicótico, realmente, ¿no? ¿Qué quieres decir con un ataque psicótico? Una persona por ejemplo, bajo drogas alucinógenas. Que esté arrebatado, como decimos en la calle. Una persona que esté psicótica, ¿no? Por ese tipo de efectos, ¿no? Se llama psicosis química, puede suceder. Una persona también que esté afectada a su, condición mental y que sea violento realmente. Hay que ver lo primero que no sé, porque no lo he visto, no he visto obviamente. Estamos en terreno especulativo, estamos especulando. Hay que ver primero cómo fue el ataque, con la mano derecha, con la mano izquierda, ¿no? ¿Qué tipo de navaja se utilizó? Si es larga, si es corta, si es ancha, si es una navaja táctica, ¿no? Que se venden, ¿no? Tú las puedes conseguir en eBay, en tiendas, navajas tácticas que llevas para defensa personal. Y hay unas leyes establecidas para las armas blancas. No todo el mundo puede portarla de manera ostentosa como un arma de fuego. Inclusive en los Estados Unidos tienes que usarles una baqueta y cuando tú te enfrentas, por ejemplo, si fueras a pelear con un cazador, el cazador sí te va a tirar el cuerpo, pero tiene una navaja de 12 pulgadas o de 16. Y lo que está buscando es abrirte las vísceras. Pero un individuo que tiene un arma táctica, ¿no? que es un arma corta, blanca, ese tipo de persona, si está entrenada para esto, el ataque, si quiere ser un ataque silencioso, es al rostro. Espérate, vamos por parte porque has dicho varias cosas bien importantes. ¿Podría establecerse que la persona que atacó a Lorenzo es un conocedor de armas blancas, Andrew? Bueno, especulando, como te he dicho, falta información del protocolo de autopsia. Claro. La escena obviamente la alteró todo el mundo. No se sabe si murió en el piso, si en la cama o si fue parado el ataque. Esos son detalles que debe tener obviamente un investigador de homicidio y forense debería dar esa información. Lógicamente, cuando tú quieres silenciar a alguien, eres un comando, tienes ese tipo de entrenamiento, agente especial, lo que sea, puede ser federal, puede ser de algún cuerpo militar también, lo que sea. Pues obviamente sabes que tú callas o silencias a una persona rápidamente apuñalándolo o en la garganta directamente para que no emita sonido, o obviamente le das un corte atrás limpio, aquí en la nuca, donde está el cerebelo, o apuñalas obviamente directamente a los ojos y al rostro. Apuñalas el ojo, apuñalas el tabique y calla y silencia a la persona. Que precisamente Carlos Chávez, cuando hace 12, 13 años se expresó, precisamente eso es lo que revela. Dos heridas y el tabique, tal como tú lo has descrito. Apuñalado, perforado. Entonces hay que ver la profundidad de la herida,
El tipo de navaja tiene que describirse si no se encontró el arma homicida, pero entonces la autopsia, la necropsia, lo que te presenta es el ángulo en que se apuñaló, la profundidad de la herida, el ancho de la herida, y eso te va dando, describe el tipo de navaja que se utilizó. O sea, para eso está la tecnología, para eso está la ciencia forense. Ahora, esas cosas, pues yo las desconozco porque no se ha dado públicamente. Yo conozco de este caso lo que se ha dicho en las noticias. Lo que se ha revelado hace ya varios años. 13 años. 13 años, más de una década. Así que en mi mejor recuerdo, pues lo que tengo obviamente son esas escenas que nos describieron y que lógicamente son sospechosas. Por eso no hay en estos momentos nadie condenado por ese crimen, porque es que se quedó en el vacío el asesinato, se quedó sin el asesino real, ¿no? Y debido a todas estas piezas que faltan. Una vez descartado, Luis Gustavo Rivera se dijo el manco, porque hemos establecido claramente aquí, ya con entrevistas previas, que el ADN, ácido desoxirribonucleico, descarta a Luis Gustavo de la escena del asesinato. No lo pone en la escena, y eso es cierto. Ahora, hay que describir también. Por eso es importante ver cómo lo apuñalaron. Porque si fue un zurdo, no fue él. A él le falta la mano izquierda, tiene la mano derecha. O sea, son detalles técnicos, obviamente, que necesita un agente de homicidios para poder resolver esto. Fíjate qué interesante lo que estamos hablando, y esto que yo recuerde nunca se había hablado así, porque a Lorenzo lo acostaron. Quien lo asesina, según mi mejor recuerdo, se llegó a comentar que lo acostaron en su cama. No lo dejaron tirado. Fíjate, lo llevan a la cama y lo acuestan después que le hacen esto. Pues, es algo curioso, ¿no? Uno se pregunta, un asesino que entra de momento a robar, no se va a tomar ese detalle. Se asesina a la persona, si va a robar se lleva algo, o si no, o si va a huir o salir de la escena, pues se va rápidamente. No te tomas la molestia de tomar al cadáver al que acabas de matar, acomodarlo, no llevarte nada de la escena y qué sé yo, pasear por la casa para luego irte. Eso no es lógico. Inclusive, solo pasaría en una persona que, como te he dicho, esté traumatizada por los efectos, obviamente, de drogas, narcóticos, licor, o que obviamente su condición mental no esté. A tono con lo que estamos hablando, ni tú ni yo estuvimos allí, estamos especulando. Esta persona, con lo que me acabas de decir, que te expliqué que fue Lorenzo llevado a su cama, entonces tenía, tal vez estaba allí hace rato, ¿no? Tal vez, no sabemos. Recordemos que la escena se alteró, se botó el matre, el forense no pudo hacer estudios ninguno con el matre, ni homicidio, se limpió el cuarto, el niño lo movieron ya muerto, el niño según recuerdo, el niño estaba ya muerto, lo llevan obviamente a un dispensario médico. Hubo tanto movimiento y traslado, ¿no?, que es difícil poder reconstruir la escena de asesinato. Y yo me baso, obviamente, esto no solamente en los comentarios que leímos, sino en el expertise que yo tengo, por ejemplo, el uso de armas blancas, neumáticas y armas de fuego. Yo siempre he estado en ese campo del uso de armas por el deporte, ¿no?, y también por el trabajo en algún momento. Lo que sí, para concluir, lo que sí podemos establecer es que la persona que le inflige estas heridas fatales a Lorenzo tenía cierto grado de conocimiento de armas blancas, a tono con lo que me estás explicando. Claro. Bueno, pero hay que partir de la siguiente premisa. O sea, una persona puede tener experiencia con el uso de armas blancas si es un asesino que se dedica, puede ser profesional, porque asesino profesional no es únicamente el que cobra por ser un sicario, el que mata a los que asalta, pues también lo es, porque roba, toma de eso, ¿no? Un asesino profesional, alguien que está habituado a matar con un puñal, con una cuchilla, con un cuchillo, etcétera. Por eso es que es importante saber o diferenciar si lo que usaron con Lorenzo fue el cuchillo de cocina de la casa, o si fue una navaja táctica, como yo te digo, o un puñal. O sea, todas esas cosas hay que describirlas y no se saben. Eso se quedó ahí en la nebulosa. Luego, tienes también que entender que otra persona que puede ser considerada una persona diestra en este tipo de armas, pues alguien que ha sido entrenado por las fuerzas de ley, por el ejército, por comandos especiales, o ha tomado clases, porque hay clases inclusive para usar armas blancas en artes marciales, y muchísima gente en Puerto Rico, que yo conozco, se han entrenado con el uso de armas blancas, o sea, en diferentes estilos, Krav Maga, por ejemplo, y otras más que hay. O sea, que lógicamente mucha gente que tiene acceso a este tipo de entrenamiento, aparte de que se pone a buscar, qué sé yo, en YouTube cómo usarle y se pone a jugar en la casa, pero en este caso en particular se vio que era alguien decidido y alguien que sabía lo que estaba haciendo. Esto no fue por casualidad que cogieron a ese niño y lo apuñalaron. Obviamente fue alguien sistemático. El asesinato se vio sistemático, ¿no? El procedimiento, darle un golpe sólido, apuñalarlo ya inconsciente y luego ponerlo en la cama. O sea, es una cosa que parece psicótica, de verdad. Santa, claramente el que hizo esto
tenía que haber tenido un conocimiento básico en armas blancas. ¿Por qué? Porque como ustedes lo acaban de ver, si yo que no conozco nada de armas blancas, no sé manejar un cuchillo, un puñal, una cuchilla, cuando tú peleas lo que tú le tiras al cuerpo a la persona, ¿cómo tú vas a dar 2 cortes perfectos en la cara y luego en el tabique a un niño? Cuando tú te encuentras con el niño, empiezas con el niño, sabes que es un cuerpo pequeño, un niño de 8 o 9 años, no es un hombre grande. Así que eso nos va a dar una idea de quién o cómo era el asesino o la intención del asesino, Jorge. ¿A quién intentamos proteger? Porque es que, o sea, yo sé que hemos hablado de esto infinidad de veces en los medios de comunicación tradicionales y ahora lo estamos hablando aquí en YouTube, Frankie, y tratando de revisitar esto para tratar de que algún día se esclarezca el caso de Niño Lorenzo, como cientos de casos en Puerto Rico y en el mundo que han esclarecido. O sea, la persona que asesinó estaba libre y de cierta manera siento hasta que se está burlando de la justicia de PR, ¿no? Y es bien triste, ¿no? Ver este tipo de casos, pero si los federales van por un lado, la investigación arroja otras cosas, ¿a quién estás intentando proteger aquí? Eso es bien importante y yo sé que tú quieres que el público piense. Nosotros, y con todo el respeto del mundo, digo nosotros, y te incluyo porque nosotros no queremos que usted piense ni vaya por la misma dirección nuestra, simplemente que usted llegue a sus propias conclusiones. Y déjame decirte, Jorge, bien importante, he recibido una serie de llamadas, 2 llamadas que he recibido, porque cuando una vez comenzamos a hacer este trabajo, rápido comienza a fluir la información y comienza la gente a contactarse conmigo y he recibido 2 llamadas muy interesantes. Agradecemos al público que se ha comunicado conmigo a través de las redes sociales. Bien interesante el contenido que trae Andrew, porque para los que desconocen, Andrew, que lo tenemos aquí en Top Secret y que o sea, piensa nada más que es un experto en los temas que habla, en los conflictos en noticias internacionales, los conflictos bélicos, ovni, lo que sea. No, él es un conocedor no tanto de armas de fuego como de armas blancas, o sea, full. Y de otras cosas. O sea, Andrew Álvarez es sumamente versátil, así que bien interesante el contenido con Andrew Frankie. ¿Qué es lo próximo que vamos a estar viendo? Vamos a entrevistar a Osvaldo Carlos Linares, quien trabajó con la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Él nos va a hacer un resumen interesante del caso Lorenzo y revela algo bien importante que a mí se me había escapado. Vamos a verlo. A mi lado el licenciado Osvaldo Carlos Linares, quien estuvo a cargo de la división Fiscalía Federal en Puerto Rico, ¿no? Sí, fui fiscal federal 15 años. Licenciado, usted escuchó y vio la entrevista al subdirector del FBI, Carlos Casa, en Puerto Rico. ¿Qué le parece? Sí, Casa era subdirector en esa época, donde le está hablando del caso de Anacacho y de su hijo. Después fue el jefe de la oficina. Pues mira, hay varios elementos en este caso que hay que señalar antes de poder discutir en detalle, ¿verdad? Uh-huh. Lo otro que tú me estás preguntando. Este es un caso que confrontó muchos problemas desde el día 1. Primero, había una fiscal de turno. Mariela Santini. Esto es información que ha trascendido públicamente, uh-huh, que llevaba poco tiempo de experiencia. Le tocó ese turno, fue la que llegó a la escena. Esta es una escena que tú sabes que las escenas hablan y la investigación en la escena de recoger toda la evidencia científica pues es esencial para tú poder esclarecer cualquier caso. Pues esa escena se trabajó muy mal, se estuvo allí un rato, después se dieron instrucciones de que se podía botar el matre, después se dieron instrucciones de que se podía lavar la casa, se lavó con manguera, eventualmente tuvieron que regresar a la casa a tratar de recuperar más pruebas en el caso, pero imagínate, después de botar el matre, de limpiar toda la casa, muchas de la posibilidad de tú obtener evidencia científica de esa casa, pues básicamente desaparece. Te comete también el error de rápidamente señalar a Anacacho como sospechosa en el caso. Eso provoca que ella no coopere con las autoridades. O sea, se creó la tormenta perfecta
de no poder recuperar la evidencia y no tener información de la madre del muchacho, que era importantísimo el tenerla a ella para poder dar detalles de lo que había transcurrido esa noche. Eventualmente llegamos al Manco, que desde el día 1 se sabía que el Manco había estado merodeando por el área, que había salido de la cárcel. Sabemos que entró a la urbanización, sabemos que ingresó en una casa cercana que aparentemente estaba abandonada o los dueños no se encontraban en ella. Y el Manco da varias declaraciones. Son declaraciones que son muchas de ellas inconsistentes una con las otras. Estaba ya siendo representado por abogados en un proceso estatal, que era un proceso estatal en ese momento. Se envuelve el FBI cuando el FBI no tiene un caso federal. No tiene jurisdicción a nivel estatal, no tiene por qué entrar en este caso. Fue algo que Anacacho propició. Y son el tipo de cosas que el FBI tiene discreción de hacer, de asistir a la policía local, que lo hacen en muchas ocasiones, pero en este caso lo hace llevándose a la persona a sus oficinas. Pero la duda mía es, licenciado, primero que si lo sacan, había una orden de la licenciada María Soledad Sáez, que si alguien sacaba a Luis Gustavo Rivera Seijo de la cárcel, tenían que informarle a ella, lo cual no sucedió. Él supuestamente prestó una declaración sin estar asistido por su abogada, quien le garantiza los derechos a esta persona, no importa quién sea. Tiene que salvaguardárselo sus derechos, ¿no? Sí, esta persona, pues definitivamente debió haber estado representada durante el proceso de la entrevista y no lo estuvo cuando pues tenía representación legal. Correcto. Y posiblemente las autoridades locales, pensando que los federales tenían un caso independiente al caso estatal, pues le permiten llevarse a la persona, ¿no? Porque lo pueden hacer, los federales tienen su propio caso, se llevan a la persona. Pero el detalle es que no aparenta que hayan tenido un caso en ese momento cuando se lo llevan para entrevistarlo. En esa entrevista también participa, pues, siendo fiscal federal, María Domínguez, que no se menciona por casos, pero ella estuvo presente en la entrevista y escuchó todas las declaraciones que hizo el Luis Manco. Gustavo. Exacto. O sea que este señor no se puede conectar eventualmente con la escena de ninguna manera. Es una persona que presta testimonio inconsistente y por eso que se cae el caso. ¿Y por qué insisten los federales, en este caso, qué hace, en traer a Luis Gustavo Rivera Seijo, achacarle la culpabilidad cuando hasta la prueba científica de ADN, que usted la conoce muy bien, que hemos discutido aquí y hemos remarcado porque queremos que el público que nos ve conozca y llegue a sus propias conclusiones, insiste en traerlo a la escena como culpable? Pues mira, una persona que no está en sus cabales, para entrevistarlo en un caso, realmente necesita de ayuda de un abogado, a veces hasta de ayuda médica para poder participar en un proceso como ese. Es una persona que ha estado en la calle, ha estado escuchando las distintas versiones que se están dando de los hechos. O sea que quizás no conocía todos los detalles, pero muchos de los detalles salieron públicos. O se le pueden haber sembrado en su mente, porque si sale inimputable, significa que era una persona que podía manejarla a nivel, en términos de lo que se quería que dijera, o yo me equivoco, licenciado. No te equivocas, y es una de las razones por la cual tú querías tener allí representación legal, para que esa representación legal pudiese Salvaguardar. salvaguardar los derechos y estar seguro de que esa persona de manera alguna fue sugestionado, porque tú tienes una persona de una capacidad bien limitada enfrentándose a un grupo de agentes, porque fíjate que esto fue un grupo de agentes el que lo entrevista. Y de alto perfil. Y de alto perfil, personas que, ¿verdad?, que son expertos en esta materia y definitivamente que él estaba en la rueda de abajo en esa entrevista. Yo quiero concluir con esta pregunta, licenciado. Al día de hoy, transcurrido 13, 14 años de este asesinato, todavía hay posibilidad de erradicar el mismo. Siempre se comenta que las niñas son las estrellas detrás de este caso. ¿Cuál es su opinión? Pues mira, yo no tengo ninguna duda
de que, aunque este caso no prescribe, los casos de asesinato nunca prescriben, difícilmente se pueda erradicar un caso cuando los agentes llegan a las conclusiones que tú estás escuchando, de que fue fulano de tal, de que estamos seguros, todo ese tipo de cosas. Estos expedientes se van administrativos, se entran en el archivo 13. Ese archivo ahí se deja, porque tiene que estar el caso abierto, porque no prescribe. Sin embargo, no va a haber actividad, nadie está haciendo nada, nadie está investigando, y lo que están esperando es ver si alguna persona aporta información. Ya no hay ninguna oportunidad de tú recuperar nada en la escena. Todo lo que tú tienes es la posibilidad de que el caso lo haga alguien que aporte información. Si no hay información que se aporte, se pueda corroborar, nunca va a haber un caso. Nosotros en Molusco TV pretendemos mantener este caso vivo, haciéndolo público, comentándolo. ¿Qué le parece a usted esa línea? ¿Estamos en lo correcto o no? ¿No es una forma correcta de tratar de manejar este caso? Yo creo que es la manera correcta. Yo creo que un caso de asesinato que no está esclarecido, siempre se debe promover que la policía haga sus movidas, siempre se debe buscar la manera de esclarecerlo. Volvemos. La misma pregunta que te hice, ¿a quién están cubriendo? ¿Cómo realmente? Y justamente o sea, ¿a quién intentan coger? ¿A quién intentan coger, Frankie? O sea, ¿cómo pasan estas cosas? Cogen a los que no piensan, porque fíjate, yo me he encontrado con un montón de gente en la calle que me ha dicho, yo sé dónde ustedes tienen, ¿sabes? Cuando tú juegas con los dardos, que disparas, tú quieres llegar a un punto para que seas el ganador. Nosotros estamos en un punto claro y esperamos que ustedes lleguen a esa conclusión. Fíjate que lo que establece Osvaldo Carlos Linares es bien interesante porque, entre otras cosas, allí estaba el director del FBI, estaban los agentes y estaba la fiscal María Domínguez entrevistando a una persona que no está en su mejor condición mental y que no está su abogada presente ni su abogado presente para defenderlo. Tú tienes que tener un abogado cuando te interrogan. Entonces dicen, no, este es el hombre que lo asesinó. Sí, estamos jugando completamente a la especulación, pero hemos visto sin número de series y documentales basados en hechos de la vida real, como de repente fiscales y personas se reúnen con una persona sin su abogado y le intentan convencer de que, o sea, que tienen problemas mentales y lo intentan convencer de que él lo hizo, lo que pasa es que no se acuerda. ¿Sabes? No estoy diciendo que este caso pasó así. Claro. Pero somos grandes ya. Y ha empujado al manco, pero lo ha empujado. Entonces se te cae todo con las pruebas de ADN y dice que, hermano, no es. ¿A quién me intentas proteger? Pero ese truco ya no. Yo aquí con Molusco TV no pueden venir con ese truco. Estamos claros, lo hemos probado, hemos traído los recursos para que usted vea y llegue a sus propias conclusiones que Luis Gustavo Rivera Seijo, el manco, no tiene que ver en este caso. Usted piense, analice, pero Jorge, yo quiero que cerremos esta serie con algo muy importante. Me parece que la gente, el que no piensa, va a decir, Molusco no hizo nada, Frankie J no hizo nada, eso terminó en nada. No. Así sería bien fácil despacharnos a nosotros. Usted que nos está viendo, usted puede tener un rol importante, en este caso, sencillo. Usted quiere participar, quiere ser responsable. Llame al Departamento de Justicia, googlee el número, llama allí al cuadro telefónico, pide, cuando le den las alternativas, el que le den la oficina del Secretario de Justicia de Puerto Rico y allí deja un mensaje diciendo que quiere saber cuál es el estatus del caso Lorenzo hoy día. Usted se atreve, porque nosotros nos atrevimos a como dice el licenciado Osvaldo Carlos, a mantener vivo este caso. Estamos haciendo mucho, lo dice un abogado prominente, al mantener el caso vivo. Pero usted tiene que hacer su rol. No es únicamente Molusco, Frankie J o Molusco TV. Usted que nos está viendo, póngase para su número y haga su parte también. Destapando la Verdad, nueva serie que comienza acá en Molusco TV, que no es el primer caso que vamos a estar tocando, sino un sinnúmero de casos que han quedado en el olvido y casos que recientemente pues, han ocurrido, lo vamos a estar hablando aquí en la plataforma en Molusco TV. Te agradezco, Frankie, el contenido, el tiempo y que hayas podido contar en el orden cronológico de los hechos, todo para que la gente lo tenga aquí, que lo pueda visitar. Y nuevamente, que si quieren realmente mantener vivo el caso de Niño Lorenzo, ya nosotros estamos haciendo nuestra parte, ofreciéndole este contenido a través de nuestras plataformas. Ahora le toca a la gente que también participe y le pida al Departamento de Justicia que mantenga ese caso vivo. Y si el secretario de Justicia quiere venir y hablar con nosotros,
el licenciado Emanuel, y con mucho gusto, igual que si Carlos Case, el ex director del FBI, quiere hablar, lo invitamos. Bienvenido sea. Bienvenido sea, muy bien. Gracias, Frankie. Excelente, gracias, Jorge. Destapando la verdad, Molusco TV.